Muy buenas tardes a todos. Estamos entrando en el quinto y último foro de este seminario organizado por el Consejo Superior de la Democracia Cristiana para Venezuela. Quiero agradecerle a todos los que nos han llamado y nos han felicitado por la organización de este seminario. Esperamos que en el futuro se traduzca en línea para la lucha, para la elección política y social de los humanistas cristianos en Venezuela y en América Latina. El desafío del tema de hoy se refiere a recuperar a Venezuela desde el punto de vista institucional y social. Se refiere, por supuesto, al cambio político que presupone la posibilidad de esta recuperación, un rediseño constitucional con un poder judicial verdaderamente independiente y autónomo. Recordemos que quizás muchos no lo saben, que en la Constitución de 1961 muchos de los valores del humanismo cristiano estaban presentes en el mismo preámbulo de la Constitución. Pero la Conferencia Episcopal Venezolana ha lanzado una exhortación que nos hace ir mucho más allá. Nos plantea refundar la nación. Eso se refiere fundamentalmente al alma de un pueblo. Lo que Fortún decía que es la síntesis de la historia y de la herencia de todos los pasados. Esa herencia que incluye tradiciones, costumbres, música, folclore, maneras de expresarse y sobre todo una mentalidad, una manera de comprender la vida en sociedad. Y allí lo que se ha señalado muchas veces de un antagonismo entre una concepción que proviene de nuestros próceres y líderes civiles y otra generada por el impacto de la guerra y el liderazgo de los caudillos militares. Comprender que el cambio no tiene que ser solamente un cambio político, es más, tiene que ser sobre todo un cambio más profundo que llegue al alma del venezolano y a su manera de ser, es el gran desafío para el humanismo cristiano. Por eso el debate de hoy se nos presenta como muy interesante. La exposición central está a cargo de nuestro ilustre compañero y hermano Asdrúbal Aguiar, maestro de juventudes, doctor en Derecho, político, exgobernador, exministro, y quien ha desarrollado la extraordinaria experiencia de IDEA, la organización que reúne a los expresidentes democráticos de Iberoamérica en todo este último tiempo de nuestra historia contemporánea y de la cual es su secretario general. Dejo con ustedes entonces a Hugo Aguilar. Muchísimas gracias, Andrés, por tus palabras de presentación y celebro ciertamente el que podamos tener esta nueva y, como lo dice, última edición del seminario que se ha organizado con el respaldo y el patrocinio del Consejo Superior de la Democracia Cristiana, del que me honro formar parte. Seminario dedicado ciertamente a revisar los desafíos que tiene planteado el humanismo cristiano en la realidad actual, de cara a los grandes desafíos que se han planteado en el curso de los últimos 30 años, a partir de 1989, en un hito que se cierra en el año 2019, pasadas 2 generaciones con el COVID, y en un momento en el que se abre otro espacio, acaso de unos nuevos 30 años, 2 generaciones más, para tratar de mineralizar lo que ha sido este fenómeno deconstructivo de sólidos culturales que ha ocurrido hasta el presente. Me referiré justamente a esto y, sobre todo, intentar hacer alguna relación con el desafío que ya en lo particular tenemos planteado los venezolanos. Los odios y enconos entre quienes aspiran a dirigir a Venezuela, salvo excepciones, sin antes destronar al mal que la posee
y sin restañar lo que más importa, a saber, las heridas y laceraciones irrogadas a la nación que nos ha cobijado y se nos ha vuelto diáspora, son, en mi criterio, la prueba palmaria de su disolución, de la disolución de la nación. La política doméstica se ha vuelto simulación en el teatro de la República, pues la democracia ni es arresto unitario de partidos coaligados para hacerse del poder, menos es atropello de mayorías. Tesis que, por cierto, abordase el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente para recordar que las mayorías pueden dominar en las justas electorales, pero no se puede a través de la mayoría acabar con la experiencia de la democracia. Entre tanto, algunos creen en Venezuela resolver la disyuntiva entranizando memorias justamente en una nación que ha perdido la suya, o quieren hacerlo a costa de maltratar o degradar otras memorias, como en un ajuste escatológico de cuentas. Huelga que les cite nombres, todos los conocemos. El diario de Sir Robert Kerr Porter, que registra nuestro tiempo entre Carabobo y la Cosiata, revela que el clima de ayer se replica en el de ahora. Abro comillas. Poco respaldo se dan entre sí aquellos cuyo deber es el de ayudarse para hacer cumplir las leyes. Los celos, el egoísmo, la rapacidad pecuniaria son los motivos principales de la conducta de casi todos los empleados públicos. Escribe el diplomático británico, que diseñara, por cierto, el boceto de nuestro escudo patrio. Se celebraba en esa Caracas de 1826, por cierto, otro aniversario de la independencia de Colombia, de la que hacíamos parte. Reseña Kerr que todas las autoridades estaban colocadas frente al altar y el prelado principal hizo un sermón político para la ocasión. Narra que en el centro de la gran plaza y en el friso que rodeaba a sus columnas pudo leer lo siguiente. El 19 de abril trajo independencia, libertad, igualdad, tolerancia, justicia y otras 10 o 12 virtudes más que supuestamente son los integrantes de una república pura, estima este cronista. Y refiere líneas más abajo que Porter lo que le dejó estupefacto. Ni un grito de la gente. En mi vida he visto semejante apatía en los espectadores de un festival tan importante y cuyas consecuencias además eran tan beneficiosas para ellos y para lo universal. Esta es la descripción que hace de nuestra realidad superada las guerras fratricidas de independencia y en los comienzos justamente de nuestra república. No había nación, en efecto no la había como no la hay ahora. El proceso hacia Carabobo acabó con lo que se mixturase durante los 300 años anteriores. La revolución bolivariana hoy lo ha hecho con la rescatada de sus brasas y cenizas por la República Civil de Punto Fijo. En el año previo a lo descrito por la señalada crónica de Kerr Porter en 1825, el padre libertador, escandalizado y acaso contrito, le escribe a su tío Esteban Palacios lo siguiente. Usted, tío, ha vuelto de entre los muertos a ver los estragos del tiempo inexorable, de la guerra cruel, de los hombres feroces. Los campos regados por el sudor de 300 años han sido agostados por una fatal combinación de los meteoros y los crímenes. Hasta 1936, la sociedad venezolana, el pueblo, era un personaje casi ausente, silencioso, que iba detrás del caballo a caudillo, del caballo del caudillo, como lo comenta Ramón J. Velázquez. Llegado 2004, Hugo Chávez lo confirma. Abro comillas. Tenemos que demoler el viejo régimen a nivel ideológico.
No son los hechos, no es la superficie lo que hay que transformar, es el hombre, y empecemos por nosotros mismos. Hoy presenciamos las consecuencias. Hablar de nación y plantearnos su reconstrucción como lo demandan los obispos venezolanos recientemente parece así una herejía, pues significa hurgar en los valores que acaso nos han dado identidad o especificidad como pueblo de localidades y de diversidades culturales desde nuestro más lejano amanecer. Realidades históricas que se fundieran en la noción de patria al momento de emanciparnos en 1810, ya que patria es saber ser libres como debemos serlo, según la enseñanza de Miguel José Sanz. Pero rehacer la nación, además, puede verse como un acto de suprema ingenuidad, dado lo actual. Un quiebre epocal estremece los cimientos de la civilización que nos llegó a integrar tras el proceso de civilidad democrática consensuado entre todas las vertientes del país a partir de 1959. Vivimos en una hora y en un siglo signado por las ideas de la deconstrucción cultural y el final de los arraigos, de empeños por la totalización del género humano en un contexto de virtualidad e instantaneidad que es negador del derecho a la cultura, que es arraigo en la localidad, la cultura, y culto por el tiempo que enlaza generaciones, dejando causavientes. De resulta se vive de hoy para mañana, se hace para deshacer, se obra para destruir, se piensa para embaucar, diría Cecilio Acosta, si resucitase. Eso se lo expresaba Rufino Cuervo en carta de 15 de febrero de 1878. Rescatar nuestros valores y rehacer a la nación como posibilidad en la que yo creo, no obstante, exige tener presente que no se trata de la reconstitución de esos valores universalmente compartidos y que constan y se han repetido sucesivamente en nuestras constituciones desde la primera, adoptada en 1811. Si ese fuese el caso, el cambiar o reformar nuestra norma constitucional, cabría decir que nos encontramos en la peor de las circunstancias. Quienes dicen representarnos y bregan por alcanzarnos la libertad que hemos perdido como pueblo, desde el plano de la República, han hecho de la Constitución de 1999 su Talmud. Creen que pueden rescatar la libertad a partir de la Constitución de 1999. Bajo la Constitución de 1961, lo dice su preámbulo, el propósito era conservar y acrecer el patrimonio moral e histórico de la nación, forjado por el pueblo en sus luchas por la libertad y la justicia y por el pensamiento y la acción de los grandes servidores de la patria, cuya expresión más alta, obviamente, es Simón Bolívar. Pero a todos podíamos rezarle, a don Andrés Bello, o a Juan Germán Rocio, o al precursor Francisco de Miranda, o a todos los doctores de la Universidad de Caracas, la de Santa Rosa de Lima y la del Beato Tomás de Aquino, que hacían pleno en el Congreso que dicta nuestra independencia antes de que se los maldijese desde Cartagena de Indias en 1812. La Constitución vigente, el pecado original de la generación que nos acompaña, es una suerte de regreso al limbo de nuestras tensiones agonales originarias o las de la guerra que justamente culmina en Carabobo, hitos ajenos a nuestra pacífica evolución reformista como nación de diversidades mixturadas hasta inicios del siglo XIX y durante la segunda mitad del siglo XX. Privilegia el ejemplo histórico de nuestro citado padre de la patria, la Constitución de 1999. Invoca el sacrificio de nuestros aborígenes, lo que es justo, pero apenas alude a los precursores civiles y a los forjadores de una patria libre antes de purgarlos, pues prescribe a renglón seguido que el patrimonio moral y los valores de la República, léase bien, de la República, no de la nación, son los que predica la doctrina de Simón Bolívar. El Estado es quien ocupa ahora y se ocupa ahora de realizar ese mandato a través de los procesos educativos
y al efecto desarrollarnos como personas a los venezolanos. Nuestros proyectos de vida no nos pertenecen más. No por azar termina en frustración a inicios del presente año y por ser un oxímoron el intento de transición hacia la democracia. A partir de 2019, con la pandemia que acelera y mineraliza nuestra única y explicable idea, la de sobrevivir, y que provea el gobierno, que nos salve mientras la nación emigra, parece bastar como el habitáculo de las élites que se quedan y de las que regresan, a saber, contar con una república de bodegones. Enfatizo por lo mismo que sin nación no habrá república. Menos habrá experiencia democrática ni una electoral que sea posible por falta de legitimidad. Vaciada de contenido humano, la República Bolivariana es lo que es, únicamente una vitrina para el narcisismo digital. De allí mi primera consideración, base de mi discurso de incorporación a la Academia de Mérida, que intitulase La conciencia de nación, reconstrucción de las raíces venezolanas. A sus párrafos me remito, algunos, muy pocos, los releeré de seguidas, pues son un testimonio claro de mi acogida con enmiendas que sugiero a lo que nos plantea la Conferencia Episcopal Venezolana en mensaje de su presidencia de 24 de junio, que reza así: refundar la nación basada en los principios que constituyen la nacionalidad, inspirada en el testimonio de tantos hombres y mujeres que hicieron posible la independencia. La tarea que nos concierne hoy y de cara al futuro es rehacer Venezuela, pero sin poner la mirada atrás con nostalgia. La herencia recibida nos permite seguir adelante y construir la Venezuela que la inmensa mayoría anhela y siente como tarea, donde predomine la justicia, la equidad, la fraternidad, la solidaridad, la unidad, la paz. Estimo así que probablemente obligada por la fecha cuyo nomástico le sirviese de ocasión para su pronunciamiento, de seguida, no sin provocar mi inicial reacción adversa, dijeron nuestros obispos lo siguiente, abro comillas: lejos de quedarnos solo en los relatos y crónicas, sin duda alguna necesario, se nos presenta la oportunidad de descubrir el significado de Carabobo para todos nosotros. En primer lugar, se trata de la reafirmación de un proceso anunciado el 19 de abril de 1810 e iniciado formalmente el 5 de julio de 1811 al firmarse el Acta de la Independencia. En segundo lugar, muestra la consolidación de la voluntad de hacer de Venezuela una nación libre y soberana. A partir de ese acontecimiento, comienza una etapa en la historia de Venezuela durante la cual se va construyendo la vida republicana que con sus luces y sombras desembocó en la experiencia ciudadana de la democracia. A renglón seguido agrega el documento episcopal que desde el ayer hasta el hoy, Carabobo inspiró a muchos hombres y mujeres para diseñar los elementos constitutivos de la venezolanidad. La cuestión se complica, sobre todo para mí, aún después de la exhortación pastoral del plenario de los obispos del 11 de enero de 2022, titulada por los medios como Refundar la nación desde la ciudadanía. Estiman los prelados que aquella implica, abro comillas, realizar negociaciones claras y justas en favor del pueblo, promover la familia y la educación, renovar los partidos políticos y los liderazgos que nos han permitido un discernimiento político centrado en las exigencias actuales. Todo esto haciendo uso de los mecanismos previstos en la Constitución Nacional y las leyes para resolver los problemas que humillan y cierran posibilidades de vivir con calidad y en estado de derecho. Pues bien, como lo he sostenido y recalco ante ustedes, rehacer la nación es una cosa, es la más urgente. Otra es el debatir y hasta negociar los contenidos y cometidos de la República, sin mengua de que han de estar iluminados por los valores fundantes e irrenunciables de la venezolanidad.
Este último comunicado del episcopado de enhorabuena, en su párrafo de cierre, pone en orden en cuanto al contexto y finalidades de su planteamiento. Ordena las cosas y las clarifica. Abro comillas. Que Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, y el beato José Gregorio Hernández nos ayuden en la tarea de reeducar e inculcar los valores que nos identifican como nación, para que caminando juntos reconstruyamos el tejido social que nos lleve a ser una iglesia que promueva la cultura del encuentro, del amor, de la justicia, de la paz, de la libertad. Es este justamente el criterio rector de lo que a la sazón le propuso en 2005 a los argentinos el padre Jorge, entonces arzobispo de Buenos Aires, en su memorable opúsculo La Nación por Construir. Lo conservo dedicado como si fuese un incunable. Desarrolla el cardenal Bergoglio enseñanzas válidas para el momento agonal que atraviesa Venezuela y para una interpretación exacta y auténtica de la exhortación de nuestros obispos. Abro comillas. Un pueblo que no tiene memoria de sus raíces pierde su identidad e importa programas de supervivencia. Esa es la premisa de Bergoglio. Agrega luego que al no poder hacer, por falta de raíces, un análisis de la realidad que está viviendo, se atomiza, se fragmenta. Y sin raíces ni capacidad para entender su circunstancia, pierde el pueblo su coraje ante el futuro. Es un pueblo fácilmente dominable, concluye. La nación, en suma, se explica bien en la consideración que Fichte hace a los alemanes en 1899, diluyendo al paso el sentido excluyente de la raza, que en nuestro caso es, diría Vasconcelos, mestizaje cósmico. Quien quiera que crea en la cultura del espíritu y en su libertad, y desee la eterna permanencia de esa cultura suprasensible mediante la libertad, ese, cualquiera sea el lugar de su origen, cualquiera la lengua que hable, pertenece a nuestra raza y será nuestro. Eso dice el discípulo de Kant. No es sencillo, sin embargo, ayudar a una nación para que se reconstruya en sus raíces y avance luego hacia la ciudadanía en el marco de un ecosistema como el que encierra a Venezuela. Al ser nosotros parte de la deconstrucción occidental, hemos dado a Dios por muerto y todo lo relativizamos. La maldad ya no hace escándalo. Menos fácil lo es por cultivar nosotros la virtualidad y la instantaneidad desde mucho antes de que frisásemos a este siglo de metaversos. Entre el fetichismo dinerario y la inmediatez de los logros que nos procurara el antaño mito de El Dorado, renovado en el siglo XX, perdió Venezuela la memoria de su etos, de su ser, aquel aquilatado y que hiciese posible nuestra emancipación en 1810. Lo recordaba un testigo de excepción, don Andrés Bello. Leo sus frases. En los fines del siglo XVII debe empezar la época de la regeneración civil de Venezuela. Cuando acabada su conquista y pacificados sus habitantes, entró la religión. Y entre las circunstancias favorables que contribuyeron a dar una consistencia durable, debe contarse el malogramiento de las minas que se descubrieron a los principios de la conquista. He aquí, pues, la importancia actual de esta herejía, sí, la de reconstruir a la nación. Una imagen me basta y espero nos baste para entender de lo que hablamos y sobre su hondo calado espiritual. Llegado a nuestras tierras hace más de 65 años, al recibir el premio Sabino Arana Saría 2021, que se le otorgara en su país de origen al hijo que se fue de casa. Desde su experiencia euskera, el sacerdote jesuita y antiguo rector de nuestra Universidad Católica, Andrés Bello, Luis Ugalde, contaba lo siguiente, abro comillas: aquí aparece una gran deuda mía, el caserío vasco, que no es una simple construcción de piedras sin corazón y sin fuego de hogar. Ahí están mis raíces,
vividas desde niño en los años duros de la fratricida e incivil guerra y posguerra española. La economía del caserío vasco era una suma de muchos pocos para lograr la subsistencia con el trabajo de toda la familia. Ningún trabajo me fue ajeno. En ese caserío de corazón y de fuego aprendí a no rendirme ante las dificultades, sino vencerlas con trabajo y tenacidad. En ese caserío y en esta rendición de cuentas de hoy, confieso que todo lo debo a mis raíces, plantadas en Moigua, torre de familia extendida, de 8 hermanos, padres y abuelos y varios tíos, raíces y troncos luego plantados por Ignacio y Javier, con la savia de Jesús que nos ilumina y enseña a sembrarnos como granos de trigo en tierra venezolana y renacer sin fronteras para en todo amar y servir. No se trata, por lo visto, de un desafío constitucional que podemos resolver convocando constituyentes, sino de facilitar el reencuentro de los nuestros alrededor del fogón de nuestras familias o de la dicharachera tertulia de los vecinos de siempre, nuestros amigos olvidados, mirando hacia atrás antes de que volvamos a situar nuestra mirada sobre el horizonte de la patria. Refundar a la nación, reencontrarnos con nuestras raíces, con las formantes de nuestro etos hecho conciencia, encarnado, y constatar si acaso lograron afirmarse y trasegar o se conservan latentes por sobre el promontorio de nuestros desencuentros intestinos, al cabo tiene un propósito existencial. Es un acto de propósito subversivo. Revertir, como lo sostengo, el daño antropológico al que hemos estado expuestos. Lo actual, gústenos o no, es como el río que llega al mar para diluirse tras su larga travesía. La Venezuela anterior a Carabobo, la profunda, al menos hasta la formación de la Primera República de 1811, que cierra su ciclo en 1812, es una en lo intelectual. Otra distinta, macerada, la que nace de las espadas y nos ata a la cultura de la dependencia y de suyo a la de la confrontación fratricida, hija del desafecto. Esa que nos impide todavía ser nación de hombres libres y nos tiñe de voluntarismo épico junto a sus mesianismos adosados. Por lo que, como lo creo, tras un ejercicio de conjunto, la tarea planteada por los obispos y así ajustada, nos impondrá dejar atrás los mitos, sobre todo los mitos nacidos o forjados de nuestras vivencias y convivencias bajo patadas históricas recurrentes que se acumulan durante nuestros últimos 200 años. No se trata de algo irrelevante o subalterno, pues si observamos a Carabobo desde la miopía, este tendría a 2 actores, a 2 miradas, a 2 narrativas que sucesivamente marcan de forma trágica al devenir venezolano, a Simón Bolívar y a José Antonio Páez. Asuntos diametralmente opuestos. Es lo que predica don Rómulo Gallegos en su Cantaclaro. Luego de auscultar en nuestras profundidades como nación que se niega a su acabado y es su especificidad. Dice Gallegos, basta ya de correr en pos de la sombra siniestra del caudillo muerto y bien muerto, pues he presenciado 2 cosas sumamente interesantes, la rabia heroica de Juan Veguero y el candoroso idealismo de Juan Parado. Eso lo escribe Gallego un año antes de fallecer Juan Vicente Gómez, llamado por sus seguidores el padre bueno y fuerte, que nos legase la República Militar, llevándole a recordarnos una tarea todavía pendiente. Es el recuerdo que nos hace Gallegos. Son 2 fuerzas muy nuestras que es necesario desviar de este camino para siempre. Los libertadores nuestros, de quienes separan nuestra ilustración civil pionera, ven a esta como una desviación u obstáculo en el camino hacia la libertad que ellos entienden. Léase, en el tránsito que nos conducirá desde la caída de la Primera República hasta Carabobo y desde Carabobo hasta 1830. Es este el arco temporal
que conjura a la república naciente y al liberalismo criollo originario, reduciendo la cuestión a nuestra ruptura con España, trucar monarcas por caudillos, a cuyo efecto se desmiembra la Gran Colombia una vez como el constituyente boliviano de 1826. Bolívar, y ante la crisis, pide la presidencia vitalicia y a la vicepresidencia como una heredera forzosa. Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros recrearon esta obra y la escenificaron 186 años más tarde. Es este pues el nudo gordiano que cabe desatar y desentrañar como madeja a fin de redescubrir lo distinto de lo repetido y acaso desvirtuado o impreso de modo indeleble en los genes republicanos nuestros, ganados para los mitos y negados a la utopía, que nos hacen proclives, cabe machacarlo, al hombre prometeico y para afirmar con ello nuestros complejos coloniales. Estos nos niegan todavía el vivir con plenitud la experiencia de una libertad social y política responsable. Nos evitan ser nación, nos impiden ser patria cabal. Nuestra diversidad local como espíritu que de hecho aún subyace en lo venezolano, a pesar del renovado centralismo político que se nos impuso, es la prolongación de la tormenta de miríadas de naciones originarias que fuimos al principio, luego recogidas en pueblos de doctrina. Éramos naciones varias, poseídas unas veces con pasión, otras con violencia, entre ellas mismas, unas con otras, luego por las migraciones llegadas desde tierras lejanas, desde Hispania y el África. Esa es la base y la fuente en suma de nuestra cultura sincrética, que nos sitúa como realidad de presente invariable y de un ser que aspiramos siempre a serlo. Por lo mismo, repito, permanecemos inacabados. Atendiendo a lo subjetivo, tratando de ocultar en búsqueda de esa conciencia de nación que ha de mirarse desde lo local y en el mestizaje, para luego ser proyectada en lo social y político, tal y como lo visualizara nuestra primera ilustración. Si nos seguimos por Ramón Díaz Sánchez, dirán algunos que somos y heredamos al ser que ha sido y es el español que nos conquistara. Ama la libertad, es individualista, rebelde, igualitario, en la misma proporción en que es místico, déspota, aristocrático, supersticioso, anticientífico. Otros verán al ser que nos integra desde la vertiente indígena, trasladándosenos el carácter guerrero y violento de alguno de nuestros originarios, los caribes, o la proverbial mansedumbre de otros, como los arhuacos, que migran para evitar ser esclavizados o vendidos por sus camaradas. Lo que se dice y cuenta es que en el primer contacto de naciones originarias con las nuestras y con el descubridor y los conquistadores, estas se muestran refractarias a la nueva cultura por carentes de capacidad para la abstracción. No hacíamos parte de las civilizaciones que se encontraban en las grandes mesetas americanas. Nos faltaban los vocablos para el desarrollo de las ideas sustantivas. En cuanto a la savia africana que alimenta nuestro ser, estudiada por Arthur Ramos y en narrativa que hace propia el mismo Díaz Sánchez, en el barco negrero en el que se mezclaban negros provenientes de los puntos más diversos y pertenecientes a pueblos de culturas desiguales, se produjo una solidaridad en el dolor de culturas desiguales. Hubo una asociación en el sufrimiento por una comprensión mutua del destino común. Los esclavos a bordo del buque negrero, por lo mismo, se llamaban unos a otros malungo, esto es compañero, camarada, introduciéndose entre nosotros la cultura de la igualación y de lo parejero. Ernesto Maíz Vallenilla habla, por ende, de nuestra conciencia cultural. Suerte de hallaca, diría el escritor y psiquiatra Francisco Herrera Luque, oteando sobre esas raíces integradoras que nos piden rescatar la Conferencia Episcopal Venezolana. El examen de conciencia, decía Maíz, se trueca así en nuestro propio examen de conciencia. Eso dice el filósofo y rector fundador de la Universidad de Simón Bolívar. Nos ofrece de tal modo una interpretación plausible que calza
para nuestra mejor inteligencia de lo pasado y de lo actual, en el ahora y en el aquí. En línea con lo aspirado por la Conferencia Episcopal, la búsqueda de nuestras raíces ha de quedar atada a una clara postura antropológica, no desasida del salto tecnológico que todo lo condiciona en esta hora. No por azar ha dicho esta, cabe reiterarlo, que la refundación de la nación debe realizarse sumando la praxis a las ideas, bajo los criterios de la ciudadanía e iluminados por los principios del Evangelio. Y no se olvide que nuestra primera constituyente histórica lo afirma así, en mi muy poco conocido libro La mano de Dios, Huellas de la Venezuela extraviada. Esa primera constituyente es casualmente la que se reúne en Caracas en 1697, convocada por Diego de Baños y Sotomayor en la Santa Iglesia Catedral para el Obispado de Venezuela y de Santiago de León. Allí se adoptan las constituciones sinodales, una suerte de código de derecho canónico que abarcaba con su fuero el mundo civil, formándose asamblea con el gobernador y el capitán general de la provincia y con algunos diputados de aquella gobernación. Es un génesis remoto. Que las naciones necesitan conciencia de sí mismas para poder construir algo digno y durable, es lo que piensa don Mario Briceño Iragorri. Conciencia de unidad, precisa Rafael Caldera. Pero trasladando la observación de Caldera, sobre el conjunto de los latinoamericanos a lo venezolano, procede a concluir en que el sustantivo de aquella conciencia o sentimiento es la solidaridad pluralista. La solidaridad como unidad entre diversos, entre localismos dominantes, sentido distinto a la unidad que reclaman y siempre han reclamado los déspotas. Es decir, que mediando una unidad de origen, de lengua, de religión, de gradaciones varias en el mestizaje común, la diversidad es un hecho irrevocable, mientras que la unidad bien entendida es un producto de la conciencia, que adquiere su concreción en la idea de la voluntad de nación, como lo destaca el expresidente Caldera. Esto me lleva a un epílogo necesario a saber, y para que haya voluntad de nación, que al cabo habrá de expresarse luego, más tarde, en nuestra Constitución, en otra distinta de la actual. Lo primero es la nación. Se requiere de nación y ella ha desaparecido. Debemos reconstruirla. Finalizo con una pregunta necesaria a la que habremos de encontrar la respuesta a cada uno de nosotros, desde nuestro fuero íntimo, y que la formulo en mi señalado libro sobre nuestros primeros 300 años, desde cuando se nos bautizase como Pequeña Venecia. ¿Existió una identidad o espíritu venezolano en algún momento de nuestro trasiego histórico multisecular que nos sirva de ancla, o sea, émulo dentro de una realidad que como la nuestra termina sus días en una suma forzada o arrejunto de grupos de intereses de individuos? Esa es justamente el interrogante que en lo personal me mortifica a diario y el que todos como venezolanos hemos de responder ante nuestras conciencias para asumir el desafío de ponernos la patria al hombro y poder reconstituirla. Muchísimas gracias, Andrés, y a los compañeros de panel, a nuestra audiencia por la paciencia en haberme escuchado. Muchísimas gracias a ti, Arturo, por el denso y crudo, extraordinario planteamiento, aporte que nos hace a esta discusión. Creo que tu pregunta final, aunque tiene un tono pesimista, en el fondo lo que plantea es el impulso al debate, a que haya la discusión en la reunión de hoy. Me hiciste recordar la tesis que contradijo siempre Augusto Mijares de la sociología pesimista de Hispanoamérica, con su afirmación de lo venezolano, de lo afirmativo venezolano. Y me parece muy interesante que tú mismo, del planteamiento que haces, dices que los obispos se refieren a que la reconstrucción debe estar entre la teoría y la práctica. Nosotros hoy lamentamos la ausencia de Maquiarenas, que por problemas de salud
se excusó a última hora. Ella, como socióloga y comunicadora social, creo que hubiera hecho un aporte muy interesante a la discusión. Pero tenemos aquí, a mi lado, presento a Roberto Patín, que se ha hecho conocer por su intenso trabajo en las zonas populares, en las comunidades populares de Caracas. Es fundador de las organizaciones de la sociedad civil llamadas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad. Yo quiero recordar que el concepto humanista cristiano de pueblo no es el concepto de masa manipulable, sino es el concepto de comunidad orgánica, de una comunidad organizada en la cual el ser humano se realiza y participa en comunidad. El esfuerzo que él está haciendo en la realidad de la Venezuela de hoy, me pareciera a veces que el discurso violento y de reivindicación y de revanchismo frente al ambiente que pensamos que se vivió en el pasado en las comunidades populares, de solidaridad, de generosidad y de apertura, es una cosa que él vive todos los días, al igual que el impacto del control político, el control a veces electivo en las zonas populares. Creo que va a ser muy interesante el planteamiento que Roberto tiene que hacernos frente a este tema de recuperar el alma del venezolano y enfrentar el daño antropológico que se ha sufrido. Muchas gracias, Andrés, por la invitación y, por supuesto, a Drúbal y Juancho, como compañero de panel, a toda la audiencia. Muchas gracias por haberse conectado. Yo quería arrancar mi intervención refiriendo un concepto del libro El estrecho corredor de Robinson y Acemoglu, El estrecho corredor a la libertad, un libro reciente, en el cual ellos básicamente conceptualizan que para poder lograr la libertad una sociedad tiene que tener dos elementos fundamentales. Uno, quizás el más importante, es una sociedad organizada y participativa, y lo segundo, un Estado capaz y un Estado justo, pero además un Estado limitado por esa sociedad participativa que le hace un contrapeso y que está constantemente garantizando que no se exceda en los límites que debe tener. En ese sentido, quisiera primero hacer un comentario antes de entrar en el tema de lo que ha sido nuestro trabajo social sobre la coyuntura global que estamos viviendo. No podemos dejar de lado que el día viernes se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Ayer yo revisaba el discurso totalmente desquiciado de Putin, donde justifica la guerra que hace contra Ucrania, no solamente desde una perspectiva de lo que en su concepción territorialmente tiene que ver con Rusia, sino también lo que él llama una guerra cultural contra Occidente, ¿no? Yo creo que eso es un elemento fundamental a tener en cuenta de cómo estos discursos de guerra y de belicistas pueden terminar derivando en realidades, como es el caso de la guerra de Rusia contra Ucrania. El segundo elemento que quería mencionar de la coyuntura actual es algo que me tiene verdaderamente indignado. Antes de entrar acá hice un tuit al respecto, que es que anoche, creo, fue condenado el señor García Luna, mexicano, que durante el gobierno de Felipe Calderón era el jefe de la guerra contra las drogas en México. Y resulta que el señor García Luna estaba en el bolsillo del cartel de Sinaloa. Entonces podemos ver estas grandes contradicciones que están ocurriendo en América Latina también, y que por supuesto una tercera expresión de lo que creo que debemos ver con mucha alerta e incluso rechazar es todas las tendencias autoritarias y de desconocimiento de la democracia, desde mi perspectiva lo que representa la negación de los resultados electorales en Brasil por parte de Bolsonaro, en Estados Unidos por parte de Trump, e incluso también una política, vamos a decir, de mano dura que ha recibido el aplauso, lamentablemente, de muchas personas de Bukele en El Salvador, cuando lo que en definitiva significa es una violación masiva de derechos humanos y una política fracasada en la historia de América Latina, cuando el Estado es el primero que viola los derechos humanos
rompe todo vínculo de confianza y posibilidad de colaboración con la sociedad para poder derrotar problemas tan difíciles como el problema de la violencia. Entonces, eso lo quiero decir de entrada como un marco de las tendencias, vamos a decir, en el poder, lo político, que me preocupan, que me alertan, y para entrar un poco en lo que ha sido nuestro trabajo en lo que es el segundo campo de ese estrecho corredor, no lo político en cuanto a las instituciones, la república, como lo mencionaba Andrew, sino lo que tiene que ver con la sociedad y la organización de la sociedad. Mi Convive nace como una iniciativa en el año 2013. Estamos en este momento cumpliendo 10 años, una década de trabajo social y comunitario. Y nace luego la experiencia que tuvimos en la campaña presidencial de Capriles, en ese entonces, en la oposición, donde nos montamos, yo coordinaba la Fuerza Joven, se llamaba el Movimiento de los Jóvenes en la campaña, y nos montamos en autobús y salimos a recorrer toda Venezuela. Recorrimos más de 200 pueblos por todo el país, desde Menemauró, allá en el estado Falcón, a las Barrancas del Orinoco, en el estado Monaga, toda Venezuela. Y algo que a mí me impactó mucho en ese entonces era ver ya la desconfianza con la política. Nosotros dábamos un mensaje, la gente era muy escéptica de eso. Y me llevó luego de la campaña a replantear un poco el izquierda, es decir, en lugar de visitar 200 pueblos en una campaña electoral, después visitar prácticamente un pueblo cada día, vamos a visitar 200 veces la misma comunidad. Y con la idea de poder aprender, entender y desarrollar vínculos de confianza con líderes de esas comunidades, que en ese entonces debemos recordar, en Venezuela la polarización no era solamente política, era también socioeconómica. Los sectores populares votaban de manera masiva por el chavismo, mientras que los sectores de clase media votábamos masivamente en contra de ese proyecto. Yo me fui a La Vega, en un sector que se llama El Petróleo, donde Chávez había sacado en la elección contra Capriles 90% del voto. Y fue justo ahí donde decidí empezar a trabajar con líderes comunitarios, todos ellos al principio cercanos al proyecto que está en el poder, pero tratando de poner de lado las diferencias, decir, bueno, si bien tú crees en eso y yo lo adverso, ¿qué tal si enfocamos los problemas locales, enfocamos los problemas de la gente, para tratar de desarrollar soluciones concretas, específicas, reales para los problemas que aquí estamos viviendo, que nos afectan a todos los venezolanos? En particular, un problema fue que empezamos a enfocar fue el problema de la seguridad ciudadana, de la violencia. En mi caso personal, había sido víctima de la violencia en varias oportunidades, tanto mi hermana como mi papá, en momentos distintos, fueron víctimas de secuestro express. Y así como era mi caso familiar, había todos mis amigos, todo mi entorno y en la comunidad donde estaba trabajando también la gente estaba siendo victimizada por este problema. Decidimos empezar a enfocarnos en lo que se refiere al trabajo con jóvenes, al trabajo en la recuperación de espacios, todo siempre con la lógica de fortalecer el liderazgo comunitario. Diría que un principio que siempre ha estado muy presente en mi acción social ha sido la subsidiariedad, tratar de resolver el problema de la forma más cercana a donde se encuentra y tratar de fortalecer a la sociedad, no solo depender del Estado para poder conseguir soluciones a los problemas que tenemos, ¿no? Para mí, ese programa fue evolucionando. Yo también decidí en ese entonces entrar en Primero Justicia, un partido que para mí tenía la mayor sintonía con estos principios de la subsidiariedad y de lo que significa el trabajo con las comunidades populares. Y bueno, una de las principales, vamos a decir, tragedias que me empecé a encontrar en el año 2016 fue niños pidiéndome comida. En particular recuerdo en La Pastora, un sector se llama El Polvorín, una niña pequeña de 6 años llamada Fabiola se me acercó y me dijo, dame algo de comer que tengo mucha hambre. Y eso para mí fue un terremoto personal. Todos los que tenemos niños en nuestra vida, sea un nieto, una nieta, un sobrino, un hijo, imaginarte que está en esa situación es algo que te conmueve hasta las vísceras, ¿no? Y no podíamos nosotros ser indiferentes frente a eso. Decidimos crear este programa que básicamente al inicio iba a ser un programa de 8 semanas para atender a 60 niños en la parte alta de La Vega, con nuestro cofundador de Alimenta la Solidaridad, que es el padre Alfredo Infante, hoy provincial del jesuita en Venezuela, pero entonces era el párroco allá arriba, en la parte alta de La Vega. Y un poco la lógica era la misma. Decíamos, mira, no puede ser un programa asistencial, tiene que ser un programa que construya capacidades en la comunidad. Y en ese sentido planteamos algo de corresponsabilidad. Pedimos a la gente, bueno, nosotros vamos a hacer el esfuerzo de conseguir los insumos para preparar almuerzos para los niños, pero la comunidad tiene que poner lo demás, tiene que poner la infraestructura,
tiene que poner el trabajo, una red de voluntariado, la organización. Bueno, para mí además el significado de la mesa y el hecho de comer es algo que tiene implicaciones muy profundas en la manera como se estructura una sociedad. Y el hecho de que los niños estuviesen pasando hambre en Venezuela, creo que retrata la profundidad y el deterioro al que hemos llegado, ¿no? Sin embargo, la respuesta para mí también, así como es una tragedia, la respuesta ha sido una enorme fuente de esperanza. Ver cómo la comunidad en pleno se ha volcado, fundamentalmente las mujeres de la comunidad se han volcado a dar una respuesta, a poner su tiempo de manera generosa, a hacer contribuciones, y cómo la solidaridad fue multiplicándose. Y de un programa que íbamos a atender a 60 niños durante 8 semanas, ya van más de 6 años que está en funcionamiento, se han servido más de 18 millones de platos de comida. Todos los días alimenta la solidaridad. En este momento estamos a la hora del mediodía, están comiendo 15.000 niños en el país, en 243 comunidades de 15 estados de Venezuela. Y para mí eso expresa de manera muy concreta lo que siempre hemos nosotros buscado con las intervenciones de Convive, con las intervenciones de Alimenta la Solidaridad, que ha sido construir maquetas del país posible. Si bien cuando lo ven en el gran esquema de las cosas, dice, bueno, que son 15.000 niños en el marco de millones que pueden estar pasando hambre, y es verdad, pero para cada niño, para cada familia que está recibiendo un apoyo, para cada madre que está encontrando un propósito para esta acción, significa el mundo. Y yo creo que hemos buscado que la calidad del programa pueda representar esa Venezuela que nosotros aspiramos. La Venezuela donde todos podemos tener acceso también a la educación, porque todos los niños que van para que puedan ir a estudiar. Y como siempre he insistido, el país que nosotros soñamos, yo siempre se lo digo a las comunidades, cuando estaba dirigiendo Alimenta la Solidaridad, hoy en día, desde hace un año, un equipo al frente de eso. Nuestro sueño siempre ha sido un país sin comedores. No queremos un país que necesite los comedores, sino que en efecto la gente pueda ganarse su sustento, ¿no? Nuestra intervención alrededor de lo que significa el liderazgo comunitario siempre ha tenido como foco el poder generar cambios culturales también, cambios que tienen que ver con la forma como nos relacionamos entre nosotros, cambios que tienen que ver con la forma como nos relacionamos con lo público, y esos cambios, por supuesto, están anclados en el orgullo que sentimos de ser venezolanos y de nuestra venezolanidad, pero que hay cosas que tenemos que mejorar. En particular, yo identifico 3 que hemos trabajado. Lo primero, un problema muy profundo que tenemos en nuestra sociedad, que es el problema del machismo, donde la carga fundamental de la familia la tiene la mujer, y donde los espacios de representación, los espacios de poder en todos los ámbitos de la sociedad son de mucho menos acceso para las mujeres que para los hombres. Yo creo que no solamente que es lo correcto tener una sociedad donde haya igualdad entre hombres y mujeres, en todo sentido, sino también es lo más inteligente. Vivimos en un mundo donde la apuesta para poder lograr el desarrollo, para poder lograr la prosperidad es al talento, y el talento está distribuido de manera equitativa. Entonces, cuando tú limitas al 50% de la población por razones culturales en distintos sentidos, está cerrando la puerta a esa posibilidad de la prosperidad. El segundo elemento que para mí culturalmente nosotros le hemos puesto el ojo en nuestras intervenciones comunitarias tiene que ver en lo económico con la cultura rentista, como la idea de que el bienestar o la prosperidad viene de las rentas que tenemos los venezolanos por nuestras enormes reservas petroleras o por nuestros recursos naturales. Yo creo que ahí, y lo hemos logrado a pequeña escala con programas que apuntan hacia la productividad de las comunidades, hacia el talento de las comunidades, hemos buscado desmontar esa idea de que los venezolanos somos ricos por nuestros recursos naturales, sino por el contrario, debemos buscar la riqueza alrededor del talento. Y el tercer elemento para mí tiene que ver con, en lo político, con una cultura caudillista, una cultura que parte, por supuesto, del militarismo también, donde la idea de que necesitamos un líder, porque las soluciones vienen de afuera, que haya un iluminado que nos va a venir a resolver los problemas. Eso es totalmente contradictorio con la idea de organizar la comunidad, con la idea de fomentar el liderazgo comunitario. Y yo se lo resumo siempre a los líderes comunitarios por los que he trabajado. Les digo, un buen líder es el que forma nuevos líderes. Es decir, cuando no eres indispensable. Para mí uno de los grandes orgullos que siento en mi vida
es la obra que hemos hecho con Alimenta la Solidaridad, y el hecho de que hace más de un año ya yo no participo del día a día de la organización, y la organización sigue funcionando. Eso significa que no dependía de mí, sino que en efecto hay un equipo y que hay una estructura que le ha permitido seguir prosperando y brindándose ese apoyo y la atención a la comunidad. Quería contarles brevemente en el marco de lo que significa la polarización política y las posibilidades que tenemos para el reencuentro de los venezolanos, que para mí es una palabra y un concepto tan importante en la actualidad. Una historia muy breve que me ocurrió que tuvo un momento cumbre hace 2 semanas, que es la historia de un sector que se llama el Moscú, en Artigas, aquí es muy cerca de San Martín, donde nosotros tenemos muchos años haciendo un trabajo comunitario y acabamos recientemente de inaugurar una cancha. La pueden ver en redes sociales y pueden ver la historia que les estoy contando, gracias al liderazgo comunitario de un hombre que se llama Jackson. Bueno, resulta que Jackson, cuando yo lo conocí hace más de 4 años, era colectivo. Era una persona que participaba de un colectivo vinculado al poder, y ya desde entonces estaba verdaderamente decepcionado de lo que significaba las políticas que han llevado y las decisiones que han generado en la comunidad. Y desde ese entonces empezamos a soñar la posibilidad de recuperar este espacio para la comunidad. Y para mí es un motivo de gran alegría que Jackson, a pesar de que tenía ese pasado, y bueno, sabiendo de dónde vengo yo, cuál es mi vinculación, mi visión para Venezuela y de la política, pudimos dejar un poco de lado las diferencias hace años ya, y hemos logrado tener un impacto significativo en su sector. Jackson hoy en día, evidentemente, se siente desvinculado del proyecto que está en el poder, pero no se siente vinculado a su vocación comunitaria, lo que lo llevó, lo que lo acercó en su momento a ese proyecto, la promesa de que a través de la participación él podía cambiar su realidad. Y yo creo que ahí, en esa historia, hay un elemento muy poderoso de lo que puede ser un camino diferente para nuestro país, un camino de reconocimiento, un camino de respeto y un camino de mirar hacia adelante, de lograr pasar la página de la confrontación. Creo que desde las comunidades podemos encontrar una gran inspiración para eso. Ya para ir concluyendo, Asdrúbal en su intervención hablaba o reflexionaba bastante sobre el concepto de la nación, y yo cuando lo escuchaba reflexionaba que nosotros estamos viviendo un momento inédito en nuestra historia, porque Venezuela nunca ha sido o nunca fue un país de emigración. Es decir, hoy en día la nación venezolana no queda solamente geográficamente aquí, en nuestro territorio, sino que está distribuida en muchos lados del mundo. Y yo creo que ahí, si bien eso en mis recorridos también por Venezuela, les puedo contar que me ha impactado muchísimo cómo en toda la geografía nacional, yo estuve hace un par de meses en Guadualito, estuve también en Puerto Ayacucho, hablando con gente, y cómo a nivel transversal el sufrimiento que genera la migración. No importa el sitio donde vives en Venezuela, no importa tu condición socioeconómica, todos los venezolanos tenemos un ser amado que está lejos de nosotros. Nosotros somos una cultura profundamente orientada a lo familiar. Entonces, la tragedia que significa que no hemos podido compartir las navidades juntos, la yaca, los cumpleaños, la cantidad de niños que han nacido fuera del país y abuelitos que yo me he conseguido que dicen que conocen a sus nietos a través de una pantalla hace 4 años, o de jóvenes que tuvieron que despedir a sus abuelos a través de un Zoom porque no pudieron venir al país. Y en el marco de esa tragedia que hemos pasado los venezolanos, creo que también hay una oportunidad para la esperanza, y es la esperanza que tenemos todos de ese reencuentro, de lograr el cambio para que pueda ocurrir el reencuentro de los venezolanos, el reencuentro de la familia venezolana. Para que pueda ocurrir el reencuentro, tienen por supuesto que resolverse las cosas que nos llevaron al desencuentro, porque yo pienso que después de, obviamente metafóricamente hablando, y después de 39 años en el desierto, los judíos no se van a regresar a Egipto. Los judíos iban a pasar para nada, ¿no? Entonces, evidentemente, la gente no va a volver al desierto, pero la gente quiere llegar a la tierra prometida. La tierra prometida es nuestro propio país, es nuestro país resolviendo las cosas que nos han llevado al desencuentro. Y quisiera concluir diciendo que uno de los relatos que yo considero fundacionales para Occidente y para Venezuela como sociedad es una parábola, es la parábola del hijo pródigo.
Y la parábola del hijo pródigo es una parábola sobre el encuentro. Es el hijo que se fue, que ensució el apellido de la familia, que se rompió el dinero de la familia, pero al final si está dispuesto a regresar y está dispuesto a estar de nuevo en la casa, que para mí la casa es la casa de la república, la casa de la democracia, pues entonces todos tenemos que recibirlo. Y ese para mí es el caso, por ejemplo, de Jackson, una persona que apoyó ese proyecto, pero que lo queremos de regreso y que tenemos que celebrar cuando quiera estar de regreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Yo quiero destacar muy brevemente algo sobre la intervención de Roberto. Y es que es muy distinto cuando el trabajo se hace en las comunidades que tienen problemas serios y graves, con un criterio asistencial o de manipulación, incluso política, que cuando se trabaja, como él dijo, para construir capacidades. Cuando se entra con respeto, cuando se le hace a la gente ver el potencial que ellos mismos tienen, si se entienden y trabajan juntos, donde se transmite una cultura distinta de lo que es el poder, donde se enseña verdaderamente la democracia, donde se enseña la importancia de la transparencia, la información, el manejo de fondos, y donde se motiva a la gente a ponerse en positivo, a demostrar que ellos son parte de la solución y no parte del problema. Muchas veces se dice. Creo que es una manera de trabajar dentro de las organizaciones de la sociedad civil y de las sociedades intermedias, que es muy distinta, digamos, a lo que muchas veces se proyecta. Es la que construye ciudadanía. En un reciente libro de Gustavo Coronel, que tituló Fábrica de Ciudadanos, insiste en que los ciudadanos no nacen, que se forman. Y él le dedica un capítulo completo a la propuesta que hizo el fallecido ministro de Educación, Antonio Luis Cárdenas, en el segundo gobierno de Rafael Caldera, para establecer un sistema de educación en valores dentro de la educación formal. Esa propuesta, dice él, fue aprobada por la Asamblea Nacional de Educación en 1998. Su acento está en la creación de una ciudadanía activa para que se produzca el verdadero cambio social en el país. Le voy a dar la palabra a Juan Salvador Pérez Perazo, que es actualmente director de la revista SIC, que cumple 85 años de haber sido fundada por el insigne jesuita Manuel Aguirre Elorriaga. Su conocimiento de la labor educativa que ellos realizan en Latinoamérica, los jesuitas me refiero, especialmente en las zonas populares, con esa extraordinaria obra que es Fe y Alegría, transmitiendo los valores cristianos, promoviendo el encuentro y la solidaridad, en momentos en que pareciera que todo conspira contra eso, es de incalculable valor. Yo creo que Juancho tiene mucho que decir. ¿Cuántos minutos? Bueno, lo mismo que Roberto para el arranque. Yo quisiera primero rescatar cosas de lo que ha dicho tanto el doctor Aguiar, como Roberto, como Andrés, ¿no? Y comienzo con la última pregunta que se hace Aguiar en su disertación, ¿no? Dice, ¿la nación ha desaparecido? Yo apuro la respuesta, no ha desaparecido. Ya por ahí un pequeño dato, ¿no? para guiar. Y no ha desaparecido y nos obliga al segundo planteamiento que es al final de su presentación, que es ¿cuál es entonces, cómo hacemos? ¿Cuál es el desafío de ponernos, de echarnos la patria al hombro? Que no es un desafío menor, por supuesto, nunca ha sido, ¿no? Pero para echarnos la patria al hombro, yo creo primero que debemos tener cuidado con esa concepción, yo no sé si es pesimista, como lo planteabas tú, Andrés, o depresiva. No tengo muy claro, por las dos, pesimista y depresiva. Ya Guzmán Blanco, en final del 19 hablaba de la regeneración de Venezuela, Castro de la restauración de Venezuela, se llamaron sus revoluciones, Gómez de la rehabilitación nacional, y así. O sea, no éramos los políticos. José Rafael Pocaterra hablaba de la memoria de una venezolana de decadencia en 1927, no sé, principios del siglo XX. Es decir, es fácil caer en ese, que capaz no vienen los españoles, lo decía Miguel de Unamuno, ese pesimismo ibérico. O sea, esa cosa de que las cosas están mal, chicos, todo, no hay forma de saber. Y yo no lo veo así. O sea, yo creo que más bien
Sí, las grandes hazañas que se han hecho es porque deja de ver que las cosas están mal, ¿no? Incluida la gesta libertadora, ¿no? Entonces, sí es cierto, rescato dos conceptos más que comentaba Álvaro Aguiar en su presentación, que tú presentaste, subrayaste, Andrés, sobre el daño antropológico. Es terrible. O sea, el daño antropológico va desde el hambre que se ocupan ustedes, mi conviven, y los azulistas, y en fin, Cáritas, un gentío, hasta lo estructural, lo moral. O sea, la grosería, la cachetada que representa para la gente un país con una desigualdad como nunca. Como nunca. Se restauran colgando con el grúa y gente con hambre que nunca. O sea, una cosa demasiado grosera, demasiado violenta en sí mismo, ¿no? Ese daño antropológico. Y luego, creo que el concepto de sujeto, que lo hemos hablado todos, ¿no? Y yo lo voy a hablar ahorita. El sujeto como la persona capaz de realizar, el sujeto, capaz de realizar, que realiza la acción. Que cuando tú eres capaz de realizar una acción importante. Pero creo que para poder realizar esa acción, lo primero que tenemos que entender hoy en día, y lo planteaba tanto Aguiar en su duda final, como Roberto en su intervención corta, es que creo que debemos comprender, entender dónde estamos. Y ahí quizás yo creo que tenemos que hacer un trabajo importante, un mea culpa, porque creo que nos hemos ido descuidando la dinámica política y social de los últimos años, de conflictos políticos y luego necesidad de libertad humanitaria, nos obliga a ocuparnos de lo urgente y no de lo importante. Yo creo que hay, a ver, 3, 4 premisas que debemos cuestionar, que debemos investigar. La primera, ¿Venezuela sigue siendo un país petrolero? La respuesta, creo que ya la comentaba Humberto Calderón hace 2 o en el anterior, el inmediato anterior de estos coloquios, ¿no? De estos foros. Y si no es un país petrolero, ¿qué cambios representa eso en la cultura de producción y en los medios de producción venezolanos? Si el venezolano es capaz de volver a una fábrica mañana, si hay un cambio importante aquí, con una barra, un sombrero y un cambio. O sea, estamos en la capacidad de entender al venezolano como un hombre trabajador, los términos que se establece en la OIT, según una premisa, que es importantísima que nos planteemos, porque no nos da la respuesta para poder entender por dónde tenemos que apuntar a buscar, ¿no? Somos un país en la diáspora, lo acabas de decir tú, y también lo comentó a Google en su ponencia, ¿no? ¿Y qué significa, qué representa ser un país en la diáspora? A ver, eso es obligatoriamente y necesariamente un drama y es malo, que tiene efectos dramáticos y efectos negativos, pero es necesariamente una desgracia, esto es lo que decir. Italia, siglo XIX, después de la Revolución de Garibaldi, un país en la diáspora. España, después de la Guerra Civil, un país en la diáspora, un mismo lo planteaba Aguiar en su reseña. Pues. Quizás, no estoy seguro, el irlandés más famoso del mundo sea Kennedy, y habrá yo para volver 2 veces en su vida, una de presidente y otra no sé si de vacaciones. Y el irlandés, católico, etcétera, tal, con su arraigo y ¿cómo se dice? Su idiosincrasia, su identidad irlandesa. Entonces, eso es necesariamente malo. El tema de la diáspora es una desgracia, se acabó, podemos con eso. Yo me lo cuestionaría la segunda idea. Tercero, y lo estamos hablando reciente, el concepto del sujeto, el sujeto como el que realiza la acción. Estaba comentando, Roberto, de que la inversión te llena de esperanza de ver cómo la gente se organiza en los barrios y resuelve. Es decir, yo creo que ya ha venido sucediendo también, gracias, o por desgracia, no sé, de la situación actual, un cambio en la capacidad en el individuo normal, en la piel, de pensar que alguien lo va a solucionar. Eso está cambiando seriamente, profundamente, importantemente. O sea, digo, a mí nadie me da resuelto, yo resuelvo lo mío, eso está sucediendo hoy en los barrios, lo digo, en la calle. Y eso se refleja también en la clase media, en el emprendimiento. Entonces no es otra cosa que yo no, a mí no me preguntan acá, pero me van a dar que vendo yo bolitas, comida, donas, etc. Luego, ¿y qué se espera entonces en esa misma relación del sujeto del Estado? O sea, ¿cuál es la relación entonces del sujeto con la ciudadanía? O sea, como ciudadano y con el Estado. Bueno, eso también nos hace replantear en ese tercer punto. Y por último, de esta importancia que debemos hacer de poder conocernos, entendernos, comprendernos, es que es la única forma para poder comprendernos, es la única forma de poder reconocernos. O sea, y ahí es el punto
donde yo quizás me hace un poquito de eco lo que plantea la conferencia episcopal y mucha gente más, no nada más la conferencia episcopal, de la importancia de refundar y de reconstruir el país. Es verdad, o sea, hay que rescatarlo, así como no, pero es que yo creo que hay un paso previo que hay que ver, ¿no? Que es el reconocimiento, reconocernos. O sea, primero conozcamos nuevamente en qué andamos hoy los venezolanos y luego reconozcamos. O sea, yo creo que es clave poder entender que la verdad es que la gente que está en el foro y la gente que está en el foro hoy, o sea, no se puede molestarnos, gritarnos, parecernos de una desgracia, sí puede ser, pero están ahí. Y eso es inevitable. Y ocurre con lo que pasaba con el señor que trabaja en el colectivo. O sea, si Roberto simplemente lo negaba, porque era un hombre que tenía allá, pues, entonces no fuera hoy el líder que es dentro de tu organización. Entonces, el reconocimiento, yo creo que es una palabra que debemos incluir en el reencuentro y en la reconstrucción nacional. Antes, el reconocimiento. Y ahí ya para terminar, que no hay chance de conversar, creo que viene un tema muy importante, clave, que es el tema que plantea Francisco en la Fratelli Tutti. O sea, es que al final, si no lo entendemos como una comunidad fraterna, va a ser imposible que podamos salir de este tollero en el que estamos. O sea, yo creo que, y ahí comienza la gran propuesta del tema y el agradecimiento que tengo con todos los que han estado aquí en los foros anteriores y en con Andrés en particular, y una invitación a repensar, mejor dicho, a pensar qué vamos a hacer desde el humanismo cristiano para salir de este problema, porque no se trata nada más de grandes diagnósticos y grandes lamentos, sino y ahora qué hacemos. O sea, qué hacemos nosotros como humanistas cristianos para salir de aquí en Venezuela en esta situación hoy en día de 2023. ¿De cuándo termino? Excelente, sí, no, vamos a seguir como un conversatorio, aprovechar, vamos a ver qué nos dice Rubén. Adelante. Abro el micrófono, abro el micrófono. Realmente debo celebrar los comentarios de Roberto Patiño y de Juancho Pérez Perazo, ¿no? Creo que de conjunto están tocando el elemento neurálgico de la preocupación que tiene la conferencia, que yo la comparto, repito, con sus ajustes, ¿no? Comenzaría desde lo último, porque lo último es lo crucial. El problema del sujeto. El problema de reconocernos los unos a los otros. Yo entiendo que es muy difícil y debe afectar mucho que un expositor que está situado en el extranjero, sobre todo desde hace 8 años, le diga a sus compatriotas de afuera hacia adentro, la nación no existe. Porque en definitiva, inclusive he escuchado a muchos compatriotas que dicen, la nación está donde esté cada venezolano, así esté repartida en todo el planeta. A mí me parece que esos son elementos virtuosos, elementos que hay que sostener, que hay que conservar, que van a ser muy útiles para el momento en que Venezuela, como lo dice Juancho Pérez Perazo, logre reconocerse, logre reencontrarse. Ahí es donde está el núcleo y el nudo gordiano. La pregunta entonces sería la siguiente. No digamos que no somos nación, que no existimos. Nos reconocemos hoy en día los venezolanos los unos a los otros. Nos reconocemos en solidaridad en medio de nuestra tragedia. ¿Acaso no tenemos dos realidades? Una que funciona en medio del metaverso republicano y otra, voy a la diáspora, que entiendo ciertamente que es un elemento positivo, un elemento de aprendizaje, un elemento que marca una ruptura epistemológica, pero cuando uno ve a quienes están encerrados en el metaverso de la República, cabe preguntarse, quienes están transitando por la selva del Darién, ¿podría uno preguntarles por el significado de la ciudadanía? Usted tiene su carta de identidad al día, usted está preocupado por acudir a un ejercicio electoral en determinado momento. ¿No sería eso una bofetada incluso para la niña que está padeciendo de hambre?
y que en el fondo uno trata de ver a cada niña y a cada niño en los hijos de uno. Esta observación la hago, entre otras cosas, quizás llamado un tanto por la experiencia. No puedo obviamente señalar nombres, pero hace muchos años me tocó a mí, estoy hablando por allá del año 78, 79, hablar con algunos jefes de Estado en el Cono Sur. Y a uno de ellos le decía, le mandan saludos a los exilados que están en Caracas, a quienes yo conocía. Le mandan los exilados esto que usted tiene en las manos, que le estoy entregando. Y me dice, exilados. Exilados somos los que estamos aquí enfrentando a nuestras dictaduras. Hace un año y medio, en el proyecto Plan País, que es un proyecto al que, por cierto, le secuestraron a algunos líderes venezolanos el nombre, porque Plan País es un programa que tiene 10 años funcionando en Estados Unidos, que implica la circulación entre distintas universidades de estudiantes de pregrado, de posgrado, en donde presentan sus distintas tesis que todas coinciden o confluyen en el elemento de lo venezolano. Al terminar una de esas reuniones, una de estas niñas, recuerdo que se me puso a llorar. Y lo que me preguntó fue, me dijo, doctor Aguiar, pero todo esto que estamos haciendo, ¿de qué sirve? ¿Usted cree que cuando yo vuelva a Venezuela, mis compañeros de generación me acepten, me reciban, entiendan por qué yo hube de emigrar? Entonces viene la gran pregunta. Y quizás porque es que me parece muy importante la exposición de Patiño y de Perazo. La diáspora implica una ruptura cultural, antropológica, es cierto, porque la diáspora rompe totalmente con la cultura del paternalismo y del rentismo. Entonces viene la pregunta. ¿Están naciendo dos países? ¿O tenemos una nación que está afuera y tenemos una república que está dentro? Y esta consideración la hago porque es un ejemplo que es difícil ponerlo, porque las consecuencias fueron terribles, pero en el momento que se desmorona la Unión Soviética, que desaparece la República de Tito, quedaron desnudos en medio de la calle los yugoslavos. No tenían otra opción que volver a las raíces y a los vínculos primarios. Yo soy serbio, yo soy montenegrino, yo soy albanés. En el momento, nosotros, hay autores que dicen que, bueno, que Venezuela no existía, efectivamente no existía, tanto que el general Páez, el primer decreto que dicta es: quiero canarios que migren a Venezuela porque piensan como nosotros, tienen las mismas prácticas religiosas, tienen las mismas costumbres, hablan como nosotros. Venezuela era un peladero de chivos, como fue la Venezuela que encontró con toda la miríada de naciones el mundo de los conquistadores. Esa Venezuela se macera con el tiempo. Una es la Venezuela que nace de la migración europea, otra la que nace después con el gran trauma que significó el registro, lo tengo muy presente, general de extranjeros de los años, de finales de los años 70. Pero viene justamente el tema. No es que Venezuela fue siempre república, fue primero una república militar, en donde la identidad de los venezolanos se fraguaba dentro de los cuarteles. Y en la segunda mitad, los venezolanos alcanzan su identidad dentro de los partidos. Por eso es que pongo el énfasis básicamente en esto. Y yo creo que la síntesis que hace Roberto es magistral. Ahí están las claves. El tema del machismo, el tema del rentismo, el tema del caudillismo. Ahí están las grandes claves. El tema del machismo. Sí, habrá que preguntarse hoy, ¿por qué en el caso venezolano en lo particular?
la preeminencia de la madre, de la matriarca, en la organización y el sostenimiento de la familia. Yo recuerdo que, perdona que haga la referencia porque son cosas muy personales, estando yo de juez en la Corte Interamericana, tuvimos el caso del asesinato de una comunidad indígena, Saramaca, en medio de Surinam. Y cuando hacemos la investigación antropológica que teníamos que repartir justamente las indemnizaciones, era una comunidad que dependía de una BE, de la matriarca, no de un hombre. Los hombres iban al trabajo. Eso hay que verlo un tanto en la genética venezolana. ¿De dónde viene eso? No tomarlo simplemente como el hecho, bueno, el hombre era irresponsable. O sea, ¿por qué la preeminencia de la madre en la vida y en la experiencia venezolana? Ahí creo que muchos los trabajos elaborados, por cierto, por los jesuitas en 1600, 1700 y 1800 sobre la vida venezolana pueden darnos una respuesta. El tema del rentismo, yo ahí sí comparto la tesis. Ahí está la clave. El propio Andrés Bello recordaba perfectamente que Venezuela logró comenzar a hacer algo medianamente decente, culturalmente decente, cuando a finales del siglo XVII, lo dice Bello textualmente en el Manual del Forastero, debe empezar la época de la regeneración civil, cuando acabada su conquista y pacificados sus habitantes, entró la religión y la política a perfeccionar la grande obra que había empezado el heroísmo. Pero dice lo siguiente: entre las circunstancias favorables que contribuyeron a dar al sistema de Venezuela una consistencia durable, debe contarse el malogramiento de las minas que se descubrieron a principios de la conquista. La atención debió dirigirse luego a ocupaciones más sólidas, más útiles, más benéficas, entre estas a la agricultura, que fue lo más obvio que encontraron en un país en donde la naturaleza lo ostentaba todo. Esto fue así hasta comienzos del siglo XX, con el reventón petrolero. Hoy en día yo sí creo, no hay que decírselo a Humberto Calderón Bertis, por cierto, pero yo creo que la crisis petrolera venezolana, claro, él sostiene, bueno, es que ahí está la palanca. La crisis petrolera venezolana debería ayudar a la superación de la cultura rentista. Ahí hay algo que revela la experiencia de Roberto, que lo comento yo con esta experiencia, Andrés. Con Caracas te quiero, esa fue la experiencia que logró descubrirse. Diego Arria me comentaba una experiencia que me la confirmó en paz descanse Carlos Cruz Díez. Ellos fueron al barrio de Chapellín, en aquella época de la Venezuela Saudita, hicieron grandes inversiones en Chapellín, trataron de cambiar todo. Y la gente terminó molesta. ¿Por qué? Porque no fue convocada al esfuerzo de recuperación y de reconstrucción y a liderar su propio proceso de restablecimiento. Y al final el tema del caudillismo. Esto es genético latinoamericano y con esto concluyo. Esto tiene, claro, yo lo digo en términos, a lo mejor tiene un origen mucho más, más vulgar, pero yo para no ofender a los actores políticos de la historia venezolana, digo, Bolívar era un hombre que leía en los libros que predicaban el derecho divino de los reyes, la parte de la escolástica que señalaba que fundamentalmente el que llegaba a ejercer el poder lo ejercía por designio de Dios y allí permanecería constantemente. Pero la enseñanza hispana liberal es la originaria de la Hispania anterior a nuestra independencia. ¿Por qué razón? Porque el monarca se ponía, pero al monarca se le podía quitar cuando no respondía a la idea del bien común. Y esto explica la reacción de 1810. Si el monarca no está, ¿quiénes son los dueños de la soberanía? Nosotros, el pueblo. Y eso no solo fue aquí en Caracas, eso fue así en toda la península. Entonces, yo realmente creo que la clave está allí. Al final, la gran pregunta es esa. Nosotros salimos al exterior, y esta es la gran diferencia con los judíos, sin una Torá a cuesta. Sin una Torá a cuesta. Yo tengo aquí mi bandera, que me la traje. Y está allí. Entonces mi nacionalidad durará lo que dure la bandera, porque a lo mejor se irá dañando con el paso del tiempo. Entonces ahí es donde viene la pregunta, o sea, que lo decía Maíz Vallenía,
hay que hacer un examen de conciencia. Y es lo que yo digo, no es la negación de la nación, sino qué es ser venezolano para que yo decida ponerme la patria al hombro. Ser venezolano es ser militante de un partido. Se participa en Venezuela porque se está en la vida política. O sea, ¿qué es ser venezolano? Más allá, como lo decía Herrera Luque, de las hallacas nuestras, no están, bueno, desde los elementos del índigo hasta los elementos fabricanos, los elementos que nos trajeron los españoles y los propios. Pero en medio de todo esto, ¿qué somos? Porque aquí sí, con esto quiero concluir, porque para mí esto es central. ¿Por qué yo insisto en la idea de nación? Yo no estoy hablando de la nación constitucional, Juancho y Roberto. Yo estoy hablando de la vuelta en el momento en que hace crisis la República, el Estado, el Leviatán. ¿Por qué hace crisis hace 30 años? Porque ingresamos en la revolución digital y la de la inteligencia artificial. La revolución digital es virtualidad, no es geografía. La revolución digital es instantaneidad, no hay tiempo. La cultura se construye en la localidad y se valoriza el tiempo porque justamente pueden pasar enseñanzas de unas a otras generaciones. Yo considero que eso no es un desafío cuando uno diga en Venezuela, o sea, podremos comenzar el proceso de reconstrucción preguntándole a los andinos, preguntándole a los zulianos, preguntándole a los guayaneses, preguntándole a los llaneros por grandes regiones sobre sus maneras de entender la vida y la venezolanidad. ¿Cuál es el denominador común que nos acompaña? Después de esto, bueno, llamemos a los constitucionalistas y los constituyentes, porque en definitiva los constitucionalistas lo que hacen es copiarse todas las constituciones que se ha dado Occidente, pero un Occidente que ya al término, al día de hoy, se encuentra, y esta es importante la cita del tema de Rusia y de Ucrania, porque en los días previos a iniciarse la guerra contra Ucrania, en enero se desarrolla unas acciones militares conjuntas entre Irán, Rusia y China. Rusia se aleja de Estados Unidos porque tuvo relación durante la administración del señor Trump. Al señor Trump vive su tragedia porque se enemistó con la gobernanza digital. Se los echó encima. Y Rusia y China, en la declaración de Beijing de 15 días antes de la guerra, dicen textualmente lo siguiente: nosotros somos civilizaciones milenarias que a la luz de nuestros miles de años de experiencia sabemos lo que es la democracia genuina. Ergo, si el mundo quiere paz, que acepte que cada nación, cada pueblo tiene que darse su democracia y su visión del Estado de Derecho de acuerdo con las exigencias de su propia localidad. Muertos los universales, no hay particulares. ¿Cuál es la pregunta que yo me hago frente a la inevitable soberbia de estas grandes civilizaciones? En Occidente, ¿qué está pasando? Nos avergonzamos de tener raíces hispanas. Tumbamos la estatuaria colombina. Quemamos nuestras iglesias. Negamos el paternalismo porque nos ofende. Y se nos desarrolla un complejo adánico que me hace recordar lo que le decía Papa Ratzinger a los italianos. ¿Ustedes creen que los musulmanes no los quieren a ustedes porque ustedes son cristianos o son católicos? No los quieren porque se avergüenzan de ser cristianos, se avergüenzan de su propia cultura. Entonces, de allí la importancia, vuelvo al tema de reconstruir la nación, porque la nación implica reconstrucción de lazos afectivos. Y al construirse lazos afectivos, se hace más fácil el esfuerzo constituyente y después constitucional. Aparte de la bandera, tienes la arepa, ¿no? Que es uno de los grandes elementos integradores de los venezolanos en el exterior. Se siente muy... Mira, yo quisiera agregar un punto adicional a los que se han tocado, que es el tema de la corrupción. El Latinobarómetro reciente dice que Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo y los venezolanos, sin embargo, no le dan importancia al problema. Lo consideran uno de los problemas menos importantes de lo que tiene el país.
quisiera que dentro del comentario que va a hacer Roberto, Sí. vamos a tratar de hacer comentarios más cortos a ver si podemos tener un diálogo más entrecruzado. Sí, no, bueno, muy corto, ¿no? Yo cuando hacía las tres referencias al principio, ¿te acuerdas que decía también de García Luna, ¿no? Este mexicano que acaba de ser declarado culpable como el jefe de la droga, siendo el jefe desde el Estado de la lucha contra la droga. Y eso para mí en el fondo es la expresión de la corrupción. Y cómo la corrupción en América Latina, pero en el caso particular de Venezuela, que es también acentuada, tan arraigada en las estructuras de poder, terminan abonando en los problemas que hemos hablado y siendo una de las causas principales del colapso de lo que ha sido nuestro país en los últimos años. Yo simplemente un comentario frente a lo que decía Asdrúbal, dos cosas, ¿no? Una sobre el tema de si la nación es lo que está afuera, porque los que están afuera rompieron con el paternalismo y en Venezuela lo que hay es la república. Yo rescato algo que decía Juancho, que es que aquí, y es lo que yo veo a nivel comunitario, las grandes mayorías de Asdrúbal rompieron con el paternalismo. Aquí la gente está resolviendo en Venezuela y no esperando que el Estado le resuelva. Cosa que tiene unos elementos muy importantes de autodeterminación, de ser sujeto, pero que luego falta, o la gran tarea que tenemos en Venezuela, cómo articular eso para que sea también proyectos políticos y para que el Estado responda a los venezolanos con lo que tiene que responder, o sea, con las tareas que nada más puede hacer el Estado venezolano. Tú hablabas, por ejemplo, de una señora cruzando en Darien. Por supuesto que todos los elementos vinculados a la identidad, vinculados a la economía, vinculados a los servicios públicos, son cosas que solamente puede hacer el Estado. O sea, no es que yo puedo resolver todo como individuo, como comunidad, necesitamos del Estado. Entonces, yo lo que sí creo es que ahí hay más bien, quizás tú, o si, lo que yo te entendí es que hay una diferencia entre los que están fuera y los que están dentro. Yo no la veo como tal. Hay dentro de Venezuela un pequeño grupo que sigue conectado al Estado y recibiendo, digamos, de manera muchas veces ilegítima los recursos de todos los venezolanos, pero las grandes mayorías más bien ahora están resolviendo. Y eso es lo que se expresa también, de cierta manera, con el divorcio con la política. La gente dice, bueno, la gente no está hablando de política en Venezuela. Quizá la gente no está hablando de política como hablaba antes de política. Es decir, esperando que con la derrota del otro, la derrota total del otro, se resolvieron todos los problemas. Esa también esa ilusión que teníamos. Si salimos de Maduro, se resolvieron todos los problemas. Bueno, yo a la historia reciente me remito. Chávez, quien fue el líder de este proyecto, que está en el poder, murió hace 10 años. Y está muy peor que hace 10 años. Es decir, muerto el perro, no muerta la rabia. Si la cosa puede ir para peor. O sea, no se trata solamente y bajo una óptica caudillista. Es decir, hay que salir de Maduro y se resuelve el problema. No, un problema de sistema. Y un problema mucho más profundo que eso, ¿no? Y con respecto a lo que tú hablabas, Asdrúbal mencionaba también del tema de la comunidad matricentrada. Por supuesto que es algo que yo observo. Mi primera aproximación a las comunidades siempre fue, además de la mano del padre Alejandro Moreno, que en paz descanse, del Centro de Investigaciones Populares. Y si bien eso es cierto a nivel comunitario, que al final la comunidad depende de la mujer, depende de la mamá, fundamentalmente es la figura central, eso luego no significa que nuestra sociedad es matricentrada, que las estructuras de poder, que el gobierno, que las empresas, que las universidades, que las instituciones son matricentradas. Las madres son quienes lideran también esa organización. No es el caso, ¿no? Entonces, lo que tenemos más bien es una estructura que limita a solamente un aspecto de la sociedad, que es el aspecto familiar y comunitario, a la mujer. Cuando sabemos que las mujeres han demostrado, las mujeres venezolanas en muchísimas ocasiones, que cuando tienen las oportunidades de liderar también instituciones, tienen unas enormes capacidades igual o superiores a las de nosotros. Yo pienso que uno de los déficits que tuvo la experiencia democrática en los 40 años que tuvimos, a pesar de haber sido una democracia que intentó rescatar el gobierno civil, fue el no haber educado a los ciudadanos para la democracia, para lo que la democracia representa, incluso en la vida diaria. Y todavía esa sombra autoritaria, esa sombra del mesianismo, esa sombra del caudillo, de la persona que resuelve los problemas, uno siente que estuvo presente en la vida del país y que sigue estando presente.
hay un problema ahí de cambio actitudinal, de cambio de manera de entender la vida en sociedad, que, como decía Roberto, no se resuelve de la noche a la mañana con un cambio de sistema político, un cambio arriba, sino hay un cambio por abajo. Manuel Barroso, que escribió varios libros sobre la autoestima del venezolano, escribió uno maravilloso que se llama La experiencia de ser familia, donde dice que en la familia es donde se forma, en principio, al ciudadano para la democracia, donde se le enseña lo que es las diferencias y al mismo tiempo la riqueza de las diferencias para formar una unidad, el manejo de las discusiones, el llegar a consenso, el negociar dentro de una familia, y que después es lo que traduce la vida social de ese ciudadano. Bueno, esa formación que nos referíamos antes, que planteó el ministro Cárdenas, parte de la educación del sistema formal, en valores, también tiene mucho que ver con los medios de comunicación. Claro. Yo siento que los medios influyen en las actitudes de la gente. El ambiente general influye en el comportamiento del individuo. Eso lo vimos aquí, por ejemplo, con el metro de Caracas, en una época que fue ejemplo del mundo, cómo los ciudadanos se comportaban de una manera dentro del metro y de otra manera los mismos ciudadanos en la parte de su superficie. No sé qué nos dice Juancho, vamos a hablar de... Sí, bueno, voy con dos puntos. Primero el tema de la corrupción. O sea, yo creo que la corrupción alarma que el 1% de los venezolanos piensan que eso no es un problema grave. Y yo creo que lo piensan así prácticamente por lo que comentaba anteriormente, que bueno, eso es un tema del Estado, como yo estoy en el Estado. Pero es que la corrupción no se circunscribe exclusivamente a los ciudadanos públicos. O sea, la corrupción que hay en los barrios, con las bolsas CLAP, es una cosa horrible. Y los vecinos lo saben. O sea, la gente de Petare, de Antina o de La Vega, sabe que la señora que se te agarra la lista es una sinvergüenza que tal. Y lo que hay que explicarle es que eso no es corrupción. O sea, y ahí empata lo que estás hablando. O sea, sí hay una deuda grande, una asignatura pendiente, que es la formación en valores democráticos, de verdad. O sea, no en moral y cívica, en el libro que llevan en el colegio, no solo eso, o sea, sino también en hábitos democráticos. O sea, en todas las casas de Venezuela, en todas las empresas de Venezuela, la gente tiene capacidad de expresarse. O no, o te cabe lo que dice el jefe, lo que hablaba comentamos otro día. Usted se cae, no quiero uno como respuesta, la respuesta final se cabeza de Segundo, en todas las casas y en todos los hogares de Venezuela, en todas las empresas y en todas las comunidades, hay la capacidad de escucha. O sea, la gente escucha al otro. Eso es más democrático que el voto. O sea, expresarse y escuchar son dos cosas que si no ocurren, no ocurre en la democracia, ninguna es posible. Tercero, de esa escucha y de esa expresión, el diálogo. Hay una cultura del diálogo. O sea, uno dialoga con los demás. Yo dialogo con mis hijos, dialogo con mis colegas. Eso sí, ¿verdad? ¿Qué significa el diálogo? La capacidad de ponerte en la posición del otro y respetarlo, pero no estoy de acuerdo. Luego, y de esa posición de diálogo, existe la postura de grupo. O sea, que existe un proyecto común que nos una, que nos identifique. Eso es la democracia. O sea, y ahí comienza un poco lo que, y antes para terminar, lo que dice otra vez en la Fratelli Tutti sobre la noción de pueblo. ¿Qué es la noción de pueblo? Bueno, son vínculos comunes que nos unen y que nos cohesionan, no lo que nos desune. La corrupción puede ser una noción de cultura y la no democracia o el autoritarismo no puede ser una noción de cultura, porque eso ni nos une ni nos cohesiona. ¿Listo? Un comentario rápido, Rubén. Sí, ese es un tema crucial, pero yo incluso no le buscaría las referencias históricas cuando yo mencionaba el diario de Kerr Porter, ¿no? Donde la visión que tenía de los venezolanos apenas llega a prestar su servicio diplomático a Caracas era básicamente esa, la de la rapiña. Uno puede pensar, bueno, ¿dónde arranca esto? Bueno, probablemente se explica en aquel debate que se dio en la Constituyente de Angostura, en donde el tema central era cómo lográbamos simplemente dividir la república para premiar con las propiedades que antes tenían los españoles a los militares que habían ganado la guerra. Entonces, a partir de allí, simplemente el respeto por lo ajeno desaparece de manera cabal. Pero yo voy a un tema quizás más actual y más central. Cuando uno revisa este proceso de renovación que sufre el socialismo del siglo XXI, pasados 30 años coincidencialmente, Grupo de Puebla 2019, ellos comienzan a hablar del lawfare.
Ah, es que nos están persiguiendo por razones políticas. Entonces se persiguió a Lula da Silva, se le condenó por corrupción y sale después de una condena por corrupción de la cárcel y es electo de nuevo por los brasileños. Se condena a la señora Kirchner. Ah, no, eso es básicamente una guerra jurídica, un ajuste de cuentas. Pero es que también viene por el problema de lo que es la banalización de la ilicitud. Petro en Colombia dice, vamos a resolver el tema de la criminalidad simplemente borrando los tipos delictivos dentro del Código Penal. Y aquí hay un antecedente que para nosotros es terrible. La negociación con los grupos de la droga para ganar la estabilidad política. Vuelvo a mi experiencia en la Corte Interamericana. Recuerdo que nos vendían las ONG y la Comisión Interamericana la tesis del tema de las leyes de punto final y obediencia debida, pactadas por la democracia con los militares dictadores para tratar de lograr la democracia, y se les perdonó. Eso es inadmisible, eso es un pecado muy grave. Bueno, desaparecieron las leyes de punto final y terminaron perseguidos el señor Pinochet, el señor Videla, y paremos de contar. Superado ese tiempo, entonces ahora viene la justicia transicional. ¿Y qué es la justicia transicional? Bueno, vale, no seamos tan exigentes con los nuestros. Y viene un proceso de banalización de lo que constituyen elementos históricamente delictivos que hoy en día son aceptados ya como argumentos políticos. Concluyo con esto. Al elemento práctico me voy. ¿Por qué eliminaron la Comisión de Derechos Humanos en Naciones Unidas? Porque era un organismo técnico. Lo transforman en Consejo de Derechos Humanos porque es un órgano político. Uno agarra los informes sobre violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos en Venezuela. Si estuviésemos en los tiempos de la Segunda Guerra, eso tendría que ir directamente a Nuremberg. Sin embargo, aquí va al Consejo de Derechos Humanos y se somete a consideración política el informe sobre Venezuela y se vota. Bueno, dice, pasémoslo a la Asamblea General para que lo estudie y lo analice, y en el fondo nadie se escandalice. Lo que acaba de pasar en Nicaragua no ha generado la repulsa general de la región en América Latina. Entonces, esto sí es un tema crucial porque es la imposición del relativismo. O sea, todo vale, todo se puede, Dios ha muerto, como decía Nietzsche. Eso lo denunciaba mucho también Benedicto XVI. No, bueno, me parece que son consideraciones, por ejemplo, lo que hablas de, lo que comentas, Drúbal, ¿verdad? De Nicaragua, me parece una cosa, una abominación, ¿no? El tema de la justicia transicional para mí es un tema que hay que revisar con cuidado, ¿no? Porque mientras te escuchaba me trataba de transportarme un poco a la experiencia de Sudáfrica, África del Sur, y decir, bueno, hubiese sido posible allá una superación del apartheid sin esos mecanismos de justicia transicional. No lo sé. Lo que he estudiado sobre el tema es que pareciera que fueron un elemento muy importante para bajar las barreras de salida de quienes tenían el poder y que habían cometido también atrocidades durante décadas, bueno, su discriminación racial y violación de derechos humanos. Entonces, son temas sin duda alguna muy complejos, de los cuales no me considero un experto, por supuesto, en temas del sistema judicial, pero en los cuales creo que es muy importante tener presente la necesidad de mirar, de que haya justicia, por supuesto, pero también abrir la puerta que pueda ocurrir el cambio, ¿no? Porque a veces me preocupa que solo la amenaza, vamos a decir, de que la justicia va a hacerse una realidad, pueda atrincherar aún más a quienes tienen el poder y las armas en sus posesiones para no permitir una transición hacia la democracia. Sí, sí. Mira, es un tema, Roberto, perdona Andrés que haya interrumpido, pero es un tema, repito, de lo más delicado. Yo no me niego a que eso tenga que ser analizado, estudiado con cuidado, pero uno ve el comportamiento de Estados Unidos. Sí, nos escandaliza lo que acaba de ocurrir con un funcionario del presidente Calderón, a quien al salir del poder se le perseguía básicamente por los grupos del narcotráfico, porque era el que más los había doblegado. Inclusive se llegó al punto de casi enjuiciarlo porque no había
perseguido con proporcionalidad a esos crímenes. Ah, bueno, condenan en Estados Unidos a sus funcionarios, pero por el otro lado, se hacen otras condenas en Venezuela y de repente se les pone en libertad y se les devuelve como si fuesen una suerte de inocentes de regreso a sus países, simplemente sobre la base de esas mismas negociaciones. Entonces, yo digo, una cosa es la justicia transicional, porque en el caso de Colombia, ¿qué se le pedía a la FARC? Bueno, mire, justicia transicional, perfecto. Entrégueme los caminos por los cuales se hace la droga, entrégueme las armas. Resulta ser que ni hubo entrega de caminos, ni hubo entrega de armas, ni hubo decomiso de los activos que ellos habían acopiado. Simplemente pues, se llegó a una situación de paz y cada quien que viva como tenga que vivir. Entonces la gran pregunta, en la deconstrucción cultural y ética que sufre Occidente como consecuencia de un movimiento inevitable, nos llevará simplemente al tema de la relativización. Lo de Odebrecht, Dios mío, que causó hasta el suicidio de Alan García en Perú. Le tumbó varios expresidentes y resulta que la cabeza hoy en día es el nuevo presidente de Brasil. Es un tema, oye. Pancho. Mira, yo quiero hacer una rapidísima reflexión sobre el papel del humanismo cristiano, ya que es el último foro. Yo creo que ahí va a volver al spotlight al tema. ¿Cuál sería el reto hoy de un conjunto de personas como nosotros que creemos en el humanismo cristiano como fórmula para salir de donde estamos hoy en día, ¿no? Primero, yo creo que es indispensable fortalecer los vínculos sociales. Las otras cosas, la primera, fortalecer los vínculos sociales. En eso Roberto está trabajando y yo creo que eso es indispensable, claro. Lo segundo, creo que hay que crear y creer en las instituciones. Y eso es un discurso que toca salir a vender, ¿no? Parte del tema de la corrupción y la diferencia con eso es que y parte de lo nocivo de que la gente no siente que requiere el Estado, que el Estado deja de creer en instituciones referentes. Y la tercera acción importantísima para las personas que creemos en el mundo cristiano, creo que está en atender especialmente a los necesitados y a los vulnerables. Es decir, lo que decía Jacques Maritain, se trata de hacer política o estar con la gente, o sea, no para la gente, no por la gente, sino con la gente. O sea, tiene que importarnos eso, pero no tiene que ver inmediatamente a nosotros como personas que creemos en el mundo cristiano. Creo que con esas tres cosas, si salimos para la calle con esa bandera, la bandera que tendría atrás de podría ser esa y la bandera del gobierno cristiano. También que es importante vearla. Muy bien. Yo creo que el tiempo ya se nos ha agotado de la discusión de hoy. Lamentablemente podríamos seguir muchas más horas. Todos los temas que se han tocado a lo largo del seminario requerirían un análisis mucho más profundo. Creo que es un reto ahora para el Consejo Superior de la Democracia Cristiana el madurarlos, el reflexionarlos, el tratar de sacar un documento que fije una posición frente al tema político y al tema social. Como vimos hoy en el debate, más todavía importante que el tema político es la recuperación del alma del pueblo venezolano desde el punto de vista de nuestros valores, frente a todos los embates del transhumanismo, del progresismo, de todo lo que estamos viendo en este momento y de la misma situación de dificultad en que viven los venezolanos. Sin embargo, a pesar de que mucha gente es pesimista y que se cae en la desesperanza, Francisco Plaza, que ha sido parte conmigo de este seminario, a quien le agradezco mucho su apoyo en todo el trabajo que hemos realizado, me facilitó esta frase que me parece muy buena para cerrar. Hay veces en que los dirigentes políticos pueden llegar a perder la fe, pero les aseguro que los pueblos no la pierden nunca. Tienen una reserva milagrosa. Desengañados una y otra vez, renacen de sus dolores con nuevas y firmes esperanzas. Nuestra historia enseña que el pueblo jamás se rindió a la fatalidad. El pueblo jamás perdió la esperanza. El pueblo jamás renunció a su voluntad de lucha. Rafael Caldera. Buenas tardes y muchas gracias.